Ver el verso número 35 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice amén. No sé si quieren que le prenda el aire. Aquí va a haber el aire acondicionado, ¿ok? Ahí está. Aleluya. En el capítulo número 9, verso 35, la palabra de Dios dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de Jesús te damos toda honra, toda gloria. Te pedimos en este momento que se derrame tu Santo Espíritu en este lugar. Toca nuestras vidas, nuestros corazones, y que tu palabra corra, fluya y llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, glorificado, y que seas tú el que reciba honra, gloria y alabanza. Padre, te pedimos que en esta noche te quedes con nosotros, que no te vayas de este lugar porque ya se hace tarde. Lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo, y juntos unidos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar su asiento. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a grabar ya. Y nuestro tema en esta noche, ¿verdad?, es un tema especial, y es un tema que lleva por título En busca de obreros. Dígale al que está a su lado: en busca de obreros. ¿Ven? ¿Cuántos hermanos aquí en este lugar trabajan para el Señor? ¿Sí? ¿Cuántos les gustaría trabajar para el Señor? ¿Ven? Al ver las multitudes, dice la palabra de Dios, tuvo compasión de ellas, ¿verdad que sí? Aparentemente el Señor Jesús había terminado alguna gira, había llegado cansado de predicar, ¿verdad?, de andar sanando enfermos, y después de aquel viaje, dice, ¿verdad?, se quedó toda la noche en oración, ¿verdad?, ahí en aquella ciudad, y empezó a predicarles y habló acerca de varios sermones. Él hizo varios comentarios, pero Jesús hace una observación. Cuando Él mira a la gente y cómo la gente viene y se empieza, ¿verdad?, a mover alrededor de Él, Él se da cuenta que la gente que se encontraba en ese lugar tenía grandes necesidades espirituales. Eran personas, ¿verdad?, que necesitaban de alguien que les ayudara, hermano, no con las cosas diarias o con lo que se hace en la vida normal, sino con su espíritu. Mire, hay cosas que a veces nosotros miramos en la gente y miramos su necesidad, miramos a las personas, ¿verdad?, que tienen dolencias, que necesitan ¿cómo se dice?, un milagro de parte de Dios. Siempre miramos en lo exterior, pero pocas veces miramos en su espíritu. Cuando vemos nosotros el espíritu de las personas, nos damos cuenta que la gente tiene necesidad de algo superior, tiene necesidad de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos lo que, ¿verdad?, está sucediendo, nos damos cuenta que cuando el Señor mira a estas multitudes, a Él le duele en su corazón mirar a estas multitudes que están como ¿qué? Como ovejas sin pastor, dice su palabra. Las mira y Él siente, le duele en su corazón mirar a esas multitudes solas, que van para un lado, van para otro lado, se lastiman, se golpean, están siempre, ¿verdad?, como mar revuelto, y no tienen paz porque, hermano, no tienen eso en su espíritu. Cuando nosotros estamos viendo lo que el Señor mira, Él le dice a los discípulos, ¿verdad?, cuando les está enseñando, ¿verdad?, Él le dice, ¿verdad?, porque estaban desamparadas, dice, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando nosotros miramos lo que el Señor, ¿verdad?, está diciendo, nos damos cuenta de la gran necesidad que existe en la sociedad que nosotros vivimos.
hay muchas personas que necesitan a un obrero, a un siervo, a una sierva, a alguien que les lleve el mensaje de la vida eterna, que toque su espíritu, que llegue a lo más profundo de su corazón, no solamente a sus necesidades básicas o diarias en su vida personal, sino que vaya más allá a donde el Señor nos envía. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros entonces, hermano, empezamos a aceptar este llamado, cuando empezamos a entender el llamado de Dios como iglesia, cuando nos damos cuenta de la gran necesidad que existe, hermano, en la sociedad o en el lugar donde vivimos, hermano, tenemos que tomar decisiones, pero decisiones, hermano, que nos ayuden a cada uno de nosotros a tenderle la mano a una persona que todavía no conoce del Señor Jesucristo. Que tomemos en serio el discipulado, que tomemos en serio el evangelismo, que vayamos, hermano, y hagamos la obra de Dios con el propósito de que haya una integración de la sociedad con la iglesia. Que la iglesia pueda mirar, hermano, a esa sociedad impregnada, hermano, del poder de Dios, de la presencia de Dios. Que podamos mirar, hermano, cómo la gente empieza a llegar con deseos de bautizarse. Aleluya. ¿Está aprendido esto? Aleluya. ¿Sí? Que empiecen, hermano, con todo su corazón, hermano, a tener ese deseo de asistir a los servicios, de involucrarse en las actividades de la iglesia, de orar junto con nosotros en la congregación. Amén. De apoyar la obra con ofrendas y diezmos, hermano, que haya el deseo de salir también junto con nosotros a predicar el evangelio, a testificar del poder de Dios. Cuando empezamos a entender el llamado de Dios, Dios nos está diciendo, miren, están como ovejas sin pastor. Pero muchas veces nosotros nos concentramos en su apariencia, en el exterior. Nos concentramos, hermano, en las cosas que tienen por fuera y no miramos lo más importante, su espíritu. Ellos necesitan a Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que hay gente que necesita al Señor Jesucristo? Sin importar cómo se vea. Hay gente que, hermano, se ve muy bien por fuera, que traen, hermano, una buena vestimenta, un buen carro. Pero eso no quiere decir, hermano, que en su espíritu todo esté bien. Aleluya. Cuando miramos estas cosas, hermano, tenemos que aprender, hermano, no solo a crecer nosotros como creyentes en el conocimiento de Dios por medio de predicaciones y enseñanzas, sino también desarrollar, hermano, ese crecimiento junto con aquellos, hermano, que empiezan a dar sus primeros pasos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Una de las cosas que el Señor quiere es que la iglesia crezca. Dígale que está a su lado, el Señor quiere que la iglesia crezca. Y lo podemos mirar que en el principio, la iglesia del principio, pues creció, ¿verdad? Rápidamente. Su crecimiento era muy constante, siempre había gente nueva, iban creciendo rápidamente en número. Pero para crecer, para poder crecer, ¿sí?, cada miembro de la iglesia debe de ser un obrero. Diga conmigo, cada miembro de la iglesia debe de ser un obrero. Amén. Porque si nosotros queremos que la iglesia crezca, pero no somos obreros en la obra, pues entonces no va a suceder nada. Aleluya. No va a pasar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podremos impactar a nuestra sociedad. No podremos impactar, ¿verdad?, a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? La palabra dice en Efesios capítulo 2, verso 10, apunte porque son muchas citas las que voy a dar. En Efesios capítulo 2, verso 10 dice que el Señor Jesucristo nos creó a nosotros para buenas obras. Diga conmigo, yo fui creado para buenas obras. Amén. O sea,
Primero tenemos que entender, como obreros del Señor, hermano, usted fue creado para producir buenas obras. Nosotros fuimos, hermano, hechos para, hermano, realizar la obra de Dios. Como obrero del Señor, estoy decidido a enfrentar el llamado que Dios me hace a mí como creyentes. El Señor le dice a todos los que se encuentran en Mateo capítulo 20, verso 1 al 7, vayan a mi viña a trabajar. Vayan a mi viña a trabajar. Dios quiere ver a una iglesia involucrada. Hermano, imagínense que el Señor va a llevar a alguien a su campo, a su viña. Hermano, no los va a llevar para que pasen un día de campo. No los va a llevar para que se sienten debajo de las plantas de uva a dormir. Los va a llevar a trabajar. Los va a llevar a hacer la obra. Porque ese es el llamado de Dios. Amén. Dios quiere que nosotros aprendamos que vinimos a la iglesia. Dios nos trajo a su obra con el fin de ¿qué? De trabajar para su obra. A Dios no le gustan los perezosos, ni las perezosas. Aleluya. ¿Sí? Porque luego dicen las hermanas, mira, ahí le están tirando a los varones. ¿Sí? Vamos a agarrar parejo, ¿sí? La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 12, verso 14 al 27, que, hermano, el cuerpo, dice, el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, ¿verdad que sí? Pero igual que el cuerpo nuestro, hermano, todos los miembros de nuestro cuerpo tienen que estar, ¿qué? Activos. Amén. ¿Qué le parece que mañana por la mañana usted se quiere ir a trabajar y su pie diga yo no voy? O que los ojos no se quieran abrir. Aleluya. ¿Verdad? O sea, el cuerpo nuestro tiene que trabajar, hermano, ¿verdad? Todos los miembros del cuerpo tienen que trabajar acordes uno con otro, en unidad. Porque si no trabaja el cuerpo unido en la dirección correcta, no vamos a poder realizar nuestras actividades, ¿verdad que sí? La Biblia dice que nosotros somos su cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, ¿qué sucede cuando Cristo es la cabeza y el cuerpo no quiere funcionar? Aleluya. ¿Sí? Cuando estamos, hermano, hablando, yo soy cristiano, pero no hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Me explico? Cuando no funciona de esa manera, hermano, entonces no hemos entendido lo que es un obrero. Nos hemos convertido en una persona religiosa. Nos hemos convertido en alguien, hermano, que le encanta la obra, pero no le gusta lo que Dios le pide. Dice que había dos jóvenes que estaban en la casa de su padre. Entonces llegó y le dijo el padre, hijo, ve a la viña a trabajar. Y él dijo, no voy. Ok. Se fue el padre y luego encontró a su otro hijo y le dijo, ves a la viña a trabajar. Y el otro dijo, sí voy. Estaban como el chavo, ¿verdad? Sí voy. Pero resulta que dice que el que dijo que sí iba, no fue. Y el que dijo que no iba a ir, como que algo le remordió su conciencia, y sí fue. Y le dijo el Señor a los que estaban escuchando, ¿quién creen que hizo la voluntad del Padre? No, pues dijeron todos, el que fue a trabajar a la viña. ¿Sí? Cuando nosotros, hermano, hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que aprender qué es lo que Dios está diciendo de nosotros. Yo soy un obrero y por lo tanto he sido llamado ¿a qué? A trabajar en su obra, para su obra. Yo he sido llamado, hermano, a realizar lo que el Señor dice que a mí me tocó hacer. ¿Sí? En Gálatas capítulo 6, verso 4 al 5, dice que cada uno va a llevar su propia carga. Aleluya. Sí, porque a veces somos muy buenos para decir, no, es que hermano, aquel no viene. Cada uno de nosotros tiene que aprender a qué? A llevar su propia carga. ¿Sí? Si aquí vienen 10, gloria a Dios, yo vengo a predicarle a 10. Si vienen 5, yo vengo a predicarle. Y ya se han dado cuenta que yo no necesito números para eso, porque mi responsabilidad no es con los números, sino con Dios. ¿Me explico? Mi responsabilidad es con Dios. Yo tengo que estar, hermano, siendo responsable con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque
este es mi trabajo. Dios me llamó como siervo, como obrero, a realizar su obra, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, que cada uno de nosotros debe, hermano, servir o hacer la obra que Dios le ha encomendado según el don que ha recibido. Según el don que hemos recibido, hermano, es como tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que cada uno de nosotros tiene que empezar a descubrir cuál es su don. Fíjese, para que usted vea, ¿cuántos de ustedes cuando conocieron a Juanjo creían que él tenía un don musical? ¿Verdad que no? Porque, mire hermano, yo les voy a decir la verdad. Han venido muchos que se han sentado en este instrumento y a las primeras de cambio se van y no agarran ni un ritmo ni mantienen una nota. Fíjese, ¿qué quiere decir? Que ese no es su don. ¿Verdad que no? Pero él vino y se sentó y el hermano descubrió que había algo allí escondido. ¿Verdad que sí? Así que cuando yo lo miré y dije, no, hermano, usted ya tiene tiempo tocando, usted ya tiene, ¿verdad? Ya tocaba en otra iglesia, me quiere engañar. Pero no, él dice que no. Es que eso es un don, eso es algo que Dios da, eso es algo que Dios le pone y usted tiene que aprender ¿a qué? A descubrirlo. Segundo, tiene que aprender a cultivarlo. Porque a veces, pues tenemos un don, pues sí, pero queremos que otros nos ayuden con el don. No, usted tiene que aprender a cultivarlo. Tiene que aprender, hermano, a saber cómo sacarle cada día lo mejor a ese don que Dios le ha dado y luego ponerlo en desarrollo. Fíjese, cuando le dije al hermano que iba a ir a verlo, nos íbamos a poner a tocar juntos, se puso nervioso. Y no quería venir a tocar a la iglesia porque dijo que le iba a ver el hermano Tafoya. Fíjate qué tremendo es eso, ¿no? Y es que a veces, hermano, vuelvo a repetir, hay que desarrollar, hay que empezar a trabajar en dirección, hermano, a la que Dios nos ha dado. No todos servimos para lo mismo. Imagínate que aquí hubiera puros bateristas. Qué alabanza tendríamos, ¿verdad? Pareceríamos, ¿cómo se llama? Brasileños aquí, hermano. Una banda de brasileños. ¿Sí? No, tenemos que aprender que a todos Dios nos ha dado, hermano, un don, nos ha dado algo para desarrollar y tenemos que buscar qué es lo que Dios puso en mi vida. Porque cuando no miramos eso, hermano, pues nunca salimos de lo mismo, siempre estamos en el mismo lugar. Punto número 2, la ley del crecimiento. Vayamos y veamos entonces ahora la ley del crecimiento. Cuando hablamos del crecimiento, crecer es normal. Dígale que está a su lado, crecer es normal. Es lo más natural, ¿sí o no? Cuando usted mira a un niño, usted sabe que ese niño poco a poco va a ir creciendo. Porque si el niño se detiene en su crecimiento, ¿qué es lo que pensamos? Está enfermo, ¿verdad? Algo le está pasando a ese niño. Inmediatamente vamos y lo llevamos al doctor para que nos le haga un chequeo completo porque algo no está bien, se ha detenido en su crecimiento y eso no es normal. Cuando estamos hablando entonces, hermano, del crecimiento, es lo mismo en el espíritu. Cuando usted, hermano, ha aceptado a Cristo como su suficiente Salvador, Dios está esperando que usted y yo crezcamos en el espíritu, en el conocimiento, que cada día vayamos, hermano, desarrollando más y, hermano, siendo mejores en nuestra vida cristiana. En 1 Corintios capítulo número 15, verso 58, dice la palabra: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos saben que su trabajo no es en vano? Aleluya. Mire, todo lo que hacemos, hermano, en la obra no es en vano.
Usted podrá pensar que hacer cualquier tipo de trabajo duro, difícil o como usted lo quiera ver, no es en vano delante de Dios. Y si hay alguien que sabe pagar bien, es el Señor Jesucristo. Aleluya. Si hay alguien que sabe derramar misericordia y bendiciones sobre la vida de los creyentes, es el Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 6 verso 1 dice: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Aleluya. ¿Ah? O sea, el hombre de Dios nunca para de crecer, nunca se tiene que detener, siempre debe de estar, hermano, preguntándole a Dios: ¿qué más, Señor? ¿Dónde sirvo? ¿Qué hago? Dame un don, dame un talento, dame algo, Señor, para desarrollar, ¿sí? Pablo de sí mismo dice en Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, hay que olvidarnos de lo que queda atrás y vayamos hacia el frente, ¿sí? Porque si nos concentramos en el pasado, no, yo no sirvo para nada. Eso era cuando usted estaba sin Jesús. Muchos de nosotros cuando estábamos sin Cristo no servíamos para nada. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nuestros padres nos dijeron que éramos unos tontos cuando estábamos chiquitos. Nos menciaron, ¿se acuerdan? Y lo creímos. Venimos con esa naturaleza y creímos que no servimos para gran cosa. Así que cuando crecimos, pues hermano, nos conformamos con lo que pudimos y se acabó, porque hermano, ya veníamos dañados y lastimados desde nuestra niñez, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Cristo, la Biblia dice que ahora somos nuevas criaturas. Dígale al que está a su lado: tú eres nueva criatura en Cristo, ¿sí? Las cosas viejas, ¿qué dice? Ya pasaron, ¿verdad? Aquel que no servía para nada, ese ya pasó. Aleluya. Sí, amén. Aquel que no servía para nada cuando estaba sin Cristo, ese ya no existe. Ahora hay una nueva criatura que tiene la mente de Dios. Yo los veo así como que no la están creyendo, ¿verdad que no? ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos la mente de Jesús, hermano, usted sirve para mucho. Todo es cuestión que usted quiera empezar a buscar en qué puede servir. ¿Ah? Pero si usted no busca en qué servir, entonces usted va tal vez a buscar servir en lo mismo que la vieja naturaleza servía. ¿Y en qué servía la vieja naturaleza? En nada. En nada. Por eso hay muchos creyentes que en la obra, para nada, hermano. Aleluya. Y no es una exhortación, es un regaño. Gloria a Dios, sí, pues ¿para qué le damos vuelta? ¿Sí? Hay gente que dice: ¿usted qué cree? Si yo voy al cielo. Hermano, yo lo dudo, aleluya. Si yo lo dudo, imagínese el Señor ahí arriba. Sí, por eso es importante que entendamos, hermano, lo que estamos haciendo. Como gente de Dios, personas de Dios, fuimos llamados al crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a cosas grandes, cosas maravillosas. La Biblia nos dice, hermano, en Efesios capítulo 4, versos 15 al 16, que crezcamos en todo según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4, 15 al 16. Que crezcamos, hermano, todo en todo según la actividad propia de cada miembro. Estoy, hermano, resumiendo cada verso, pero para que usted lo busque en su casa. Dios quiere que nosotros, hermano, entendamos, vamos hacia adelante, aleluya, en el nombre de Jesús. Vamos venciendo en el nombre de Cristo, ¿sí? La iglesia del Señor es una iglesia victoriosa en Cristo Jesús, aleluya. Es una iglesia llamada a vencer, gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando nosotros estamos hablando, hermano, de la palabra, de las cosas del Señor, no se detenga, hermano, aleluya. Vamos a ver para qué somos buenos, gloria a Dios. Amén. Debemos crecer en el conocimiento, dice, de las Escrituras, Colosenses capítulo número 1 y el verso número 10. Debemos crecer espiritualmente por medio de la oración.
¿Eh? ¿Sí? Tenemos que crecer, hermano, en visitar a los enfermos, en visitar a los hermanos nuevos o débiles en la fe. Amén. Tenemos que crecer, hermano, en la búsqueda de almas para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Este es el llamado de nuestro Dios cuando hablamos de crecer espiritualmente. Cuando hablamos acerca de trabajar, hermano, para la conversión de más personas o para el evangelismo de almas para el Señor Jesús, también el Señor, hermano, tenemos que entender que mucha gente, hermano, en la iglesia piensa que es un trabajo de otros. ¿Sí? ¿Para quién cree que es el trabajo del evangelismo? De ir a predicar las buenas nuevas. ¿Para quién creen que ese es el trabajo? Dígale que está a su lado, ese trabajo es para nosotros. Aleluya. Ese trabajo es para quién? Para nosotros. Aleluya. Hay gente que piensa que este trabajo es solo para el pastor. No, esto es solo para el pastor, ¿verdad? Porque él recibe un salario, porque a él se le paga, porque a él se le da una cantidad. Pero cuando una iglesia empieza a pensar de esta manera, lo único que va a lograr es que se muera su pastor. ¿Sí? Se va a envejecer porque el pastor va a ser ¿cómo se dice? El hombre orquesta. De verdad va de un lado para otro, hermano, y para que toda la iglesia esté contenta, perdón. O una de dos, o la iglesia va a hacer morir a toda la congregación. Por eso es importante que entendamos, este no es asunto de uno solo, este es un asunto de toda la iglesia. Aleluya. ¿Sí? Lo único que necesitamos para entender que de verdad, hermano, hay algo diferente en nosotros, es saber que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Que amamos a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo con todo su corazón? Mire la diferencia, hermano. No solo eso, cuando aprendemos a amar a Cristo, entendemos que Cristo amaba las almas, ¿sí o no? El propósito de Jesús era alcanzar las almas. Por eso murió en la cruz del Calvario. Cuando usted, hermano, verdaderamente ama al Señor Jesucristo, lo primero que empieza a sentir aquí adentro es el amor por las almas perdidas. ¿Ah? Había una persona en una congregación que decía: si queremos, podemos. Y si podemos, queremos. Se lo repito. Dice, si queremos, podemos. Y si podemos, queremos. ¿Verdad que sí? Porque si no queremos, hermano, pues no vamos a hacer nada. La verdad, ¿sí? Cuando una persona se convierte a Cristo, debemos de enseñarle no solo la vida de bendiciones, no solo, aquí el Señor se manifiesta, aquí en este camino, todo te va a ir bien. No, vamos a enseñarle que en la iglesia se trabaja para el Señor Jesucristo. Que aquí en la congregación, hermano, todo aquel que se convierte al Señor Jesucristo, hermano, viene con el deseo de servirlo, de convertirse en un servidor del Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen ese deseo de ser un servidor de Cristo? Amén. Por eso estamos aquí. Amén. Aleluya. Uno de los errores más grandes que la iglesia ha hecho es que cuando vamos a predicar o hablamos del evangelio a las personas, siempre tratamos de decirle, hermano, lo más hermoso y bonito del Señor Jesucristo. Oh, Dios es amor, Dios te ama, mira, Dios te va a librar de todas estas cosas y te va a llenar de bendiciones. Pero nunca le hablamos, hermano, de la responsabilidad que lleva entregarse al Señor Jesucristo. ¿Ven? Por eso mucha gente, cuando nos oye hablar, pues ellos dicen, pues para eso me voy con mis amigos y me echo unas copas, me echo una música, un baile y ya me siento feliz y gozoso. No necesito ir a la iglesia para eso, ¿sí? Pero cuando hablamos del servicio a Dios, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque nos estamos involucrando en una actividad espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que la gente, hermano, empiece a olvidarse de ciertas cosas en su vida? Hermano, la actividad. Cuando se involucra en alguna actividad,
Usted vea lo que hacen con las personas que están, hermano, en problemas, o los involucran en alguna cosa. ¿Por qué? Porque de esa manera empiezan a olvidarse. ¿Y qué es lo que la iglesia hace? La iglesia no los involucra. La iglesia les dice que va a haber un montón de bendiciones para ellos. Aleluya. Por eso la gente viene, se sienta, y si no recibe su milagro, pues ya no viene. Porque no estaba involucrada. ¿Qué pasa con un creyente que llega a la iglesia y ya empieza, hermano, a dormirse en la congregación? ¿Por qué cree que está así? Porque no está involucrado. Aleluya. ¿Verdad que sí? Porque no se siente parte de nada, hermano. Él llega y oye y se va y vuelve. Y es más, hasta se aburre en la iglesia. ¿Cuántos están aburridos en esta noche? Aleluya. ¿Sí? Hay gente que se aburre en la congregación, ¿sabe? Pero ¿saben por qué? Porque no están involucrados. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso es importante que entendamos, hay responsabilidades. Diga conmigo, yo tengo responsabilidades con Dios. ¿Sí? No conmigo, no con estas cuatro paredes. Tenemos responsabilidades con nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz y pagó el precio de mi pecado y me dio la libertad en el derramamiento de su sangre. Aleluya, qué bueno es el Señor. ¿Sí? O sea, por eso es que yo estoy agradecido con Dios. Por eso es que yo le di mi vida. Por eso es que yo estoy continuamente haciendo su voluntad. Amén. Sí, porque si no hay una motivación en mí, entonces, hermano, tenemos problemas. ¿Cuántos creen que Cristo es nuestro mayor ejemplo? Amén. Amén. Sí, de verdad. Dígale que está a su lado. Cristo es mi mayor ejemplo. Pero en el trabajo. Oiga bien en esto, ¿sí? Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, verso 17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ajá, aleluya. Eso dijo el Señor, ¿sí? Él trabajó enseñando a personas, a grupos, a multitudes. Él siempre estuvo haciendo trabajo de esta naturaleza, hermano, con las personas que estaban a su alrededor. Si usted piensa, hermano, que estamos muy ocupados en la obra, que tenemos muchas actividades, hermano, despiértese de su sueño, ¿sí? Le aseguro que usted tiene demasiado tiempo libre en su casa y no visita a nadie con el propósito de predicarle el evangelio. No abre la casa, su hogar, su residencia, hermano, para hablarles del Señor Jesucristo. Prefiere pasarse mucho rato pegado a la televisión, mirando programas que ni le edifican, aleluya. Y solo está perdiendo el tiempo. Se le van a hinchar los ojos. Él trabajó sanando enfermos. ¿Se recuerda? Que trabajó sanando a los enfermos. Él anduvo, hermano, mire, la gente llegaba pero con muchos enfermos, endemoniados, y él estuvo allí trabajando en eso. Él guardó, dice la palabra de Dios, la ley de Moisés con todo y sus fiestas. ¿Sí? Él no solo hizo eso, sino que aparte preparó y entrenó a sus 12 apóstoles para la gran obra de llevar el evangelio a todo el mundo. Gloria a Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de estas cosas, a veces cuando hablamos del trabajo, la gente se pone nerviosa, ¿sí, verdad? Cristo mismo y los apóstoles pusieron mucho énfasis en la necesidad de trabajar dentro de la obra, ¿sí? En Mateo capítulo 7, verso 21 dice la Escritura: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quienes, los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. O sea, aquí no se trata de que, ay, verdad, yo levanto mi bandera y verdad, no soy americano. Mentiras, hermano, se te nota que eres paisa de volada. Sí, el día que te mueves, mira, hay gente que cuando, no quisiera decirlo así, pero lo voy a decir. Lo voy a decir. Al cabo no me quiere. Entonces, conozco personas, hermano, que han vivido toda su vida aquí, toda su vida aquí, toda.
Y el día que se mueren, ¿verdad? Quieren que los manden a enterrar allá al terre. ¿Ya para qué? No nos van a contaminar nuestro México lindo y querido. Sí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que, oh, yo soy cristiano, no, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? O sea, Dios nos llama a nosotros, hermano, a trabajar, a hacer su obra, a mostrar frutos, a estar continuamente buscando, Señor, ¿qué hago para ti? ¿En qué me involucro para tu obra? ¿Qué es el llamado que yo tengo dentro de tu iglesia? ¿Sí? En Gálatas capítulo 5, verso 6, dice la Escritura que la fe obra por medio del amor. Esto es lo que vale. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la fe, hermano, obra por medio del amor. Cuando usted está hablando del amor, oh sí, qué bonito, oh, tenemos un amor, nos amamos, qué tremendo. Pero la fe es la que nos hace hacer obras en amor para el Señor. Amén. En Filipenses 2:12 nos dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Sí? O sea, siempre tenemos algo que hacer. Nunca podemos estar descuidados. No podemos estar, hermano, perdiendo el tiempo. Créanmelo, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, porque el tiempo se va rápido. Se nos pasa como agua entre los dedos. En Gálatas capítulo 6, verso 4 al 5, lo dijimos y lo repetimos una vez más. Cada uno debe llevar su propia carga. Aleluya. ¿En qué debe trabajar la iglesia? La iglesia debe de trabajar atendiendo la oración, limpiando, proveyendo accesorios, utensilios, flores, mantener limpias las bancas o las sillas en este caso, ¿sí? Arreglar el púlpito, arreglar el altar, mantener limpia cada una de sus áreas desde afuera hasta adentro. O sea, siempre tenemos que aprender que dentro de la iglesia hay algo que hacer. ¿Alguna vez usted se ha preocupado por venir a hacer, ay, qué fe, qué sucia está esta bocina? Van a ir a tocar a ver si es polvo, o será que está viejita? Pero ¿alguna vez se ha preocupado por decir, este fin de semana yo voy a venir a limpiar los instrumentos de la congregación? En su casa yo sé que usted limpia continuamente, pero en la obra de Dios usted se involucra. Voy a limpiar la carpeta, voy a aspirar las sillas, voy a limpiar el piso, voy a venir a dar una buena limpiada al baño. Cuando estamos hablando de estas cosas, hermano, Dios nos llama a trabajar en su obra, que se vea que de verdad amamos la obra de Dios. Amén. Visitamos a los enfermos. La iglesia debe de aprender a trabajar visitando a los enfermos. Tito capítulo 3, verso 1, 2 Corintios 9, 8 y Colosenses 1, 10. Hermano, nos manda y nos enseña el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a enseñar, a animar. Tenemos que ser ejemplo de los nuevos miembros, que ellos vean cómo se trabaja en la iglesia para que después ellos también hagan lo mismo. Aleluya. Pero si usted no trae ni una flor, ¿quién va a aprender a traer una flor? Gloria a Dios. Si usted no viene a limpiar, ¿quién va a aprender, hermano, a limpiar la iglesia? Aleluya. Tenemos que andarles pidiendo, venga, hermano, mire. Aleluya. Tenemos que involucrarnos, hermano, preparando, repartiendo los tratados, lo que hacemos, o algún tipo de literatura que se necesite dentro de nuestra sociedad. Los sobres, hermano, ¿cuántos de ustedes han visto que los sobres de la iglesia, hermano, donde ponemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ya no son los mismos? ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿quién es el que está involucrado haciendo eso? ¿Y quién ha dicho, hermano, déjeme ayudarle, yo quiero... Gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Gracias al Señor. Dele gracias a Dios, hermano. Se libró de esa carga. ¿Cuántos se han preocupado por tener ahí enfrente, hermano, una tarjetita de bienvenida para las personas que llegan a la congregación? Para su información, para saber, ¿verdad?, quiénes son, cómo nos descubrieron, de qué manera fue que supieron de la congregación. Aleluya. Yo no he visto que nadie se haya preocupado por eso, o que haya ido a una imprenta y haya hecho un boletín especial, hermano, solo para eso, gastándose unos 50 o 60 dólares, hermano, en la fabricación de esas cosas. Aleluya. En la iglesia tenemos lámparas. ¿Cuántos nos hemos fijado que a veces las lámparas no sirven, están quemadas y no hay nadie que las quiera cambiar, porque todos, hermano, estamos muy ocupados? Más cosas, hermano, que no quisiera mencionarle, pero Dios nos llama a trabajar. Lo más principal de la obra del Señor es que aprendamos a enseñar y a predicar el Evangelio de nuestro Dios. Cuando hablamos de los primeros cristianos, dice en Hechos capítulo 5:28, dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, les dijeron. ¿Sí o no? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Alguna vez se ha preguntado? Quiere decir que los creyentes de aquella iglesia, de aquel tiempo, hermano, no paraban. ¿Sí? No paraban. Imagínense al punto de que le reclamaron, ya llenaron a toda Jerusalén de su doctrina. Imagínense que dijeran: ay, esta iglesia ya llenó todo San Bernardino de Jesucristo. Todo cristiano, hermano, debe de ser capaz de poder enseñar a alguien más el camino de la salvación. ¿Cuántos saben enseñarle eso a otra persona? ¿Ah? Dice la Escritura en Efesios 5:15-17: miren cómo andemos, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La iglesia, hermano, debe de aprender a no desaprovechar el tiempo que tiene. Debemos aprender que, mire, hay muchas sillas vacías. ¿A cuánto les gustaría que hubiera más personas sentadas en esas sillas en esta noche? Entonces tenemos que convertirnos en obreros. Amén. En decir: yo quiero ser parte, hermano, de la obra del Señor Jesucristo. Yo creo que usted se sentiría muy contento y feliz de ver a alguien a quien usted le predicó el Evangelio, a quien usted le habló del amor de Cristo, a quien usted lo llevó a los pies de Jesús y ahora está en una silla sirviéndole al Señor y haciendo la obra. Yo creo que usted se sentiría muy contento. ¿O no? Amén. Por eso es necesario que nos concentremos en lo que estamos haciendo. La Biblia dice que nosotros seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hay gente que piensa y dice: oh, no, yo acepté a Jesucristo y yo sé que Dios me está esperando en el reino de los cielos. Yo creo que sí, hermano, para prenderle un fogón, hermano, para que se queme, aleluya. Para eso lo está esperando. Cuando estamos hablando de la obra de Dios, tenemos que entender que aquí no se trata, hermano, ¿cómo se dice? De favoritismo, ¿verdad? Porque tú eres más viejo, entonces tú tienes más beneficios. No, aquí no es una empresa así. Aquí estamos hablando de que el Señor Jesucristo va a probar la obra nuestra. Y si nuestras obras no son obras, hermano, buenas, hermano, y se queman esas obras, también nosotros, hermano, vamos a ser revelados en aquel día de lo que verdaderamente somos.
El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama, dijo. Oh, ¿ah? O sea, es importante que entendamos lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Dios quiere hombres y mujeres, hermano, que sean entregados a la obra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ah, qué cambio, ¿verdad? Aleluya. Así que si no hiciste nada bueno, ay, es que yo nunca tengo tiempo, ay, es que yo no puedo involucrarme, ay, es que yo tengo otras cosas que hacer. No te preocupes, aleluya. Síguele por donde vas, pero un día te vas a presentar delante de Dios. Y ahí, según lo que hayas hecho, dice, hermano, mira, van a empezar a ver qué es lo que hiciste. ¿Hiciste algo bueno? Gloria a Dios. ¿Hiciste algo malo? Ay, hermano, aleluya. Por eso vamos a terminar en esta noche en Apocalipsis capítulo 22 verso 12 dice la escritura: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Dígale que está a su lado, el Señor viene pronto con un galardón para recompensar de acuerdo a tu obra. Amén. Así que ahí no puede, yo no sé cómo el Señor tendrá allá en sus libros, este día el hermano fulano hizo, aquí está, el hermano fulano este día hizo esto, el siguiente día hizo aquí está, su galardón. Pero si miramos, pues este nunca hizo nada. Aleluya. Este nunca hizo nada. Abran la puerta del otro lado, ¿verdad? Aleluya, y aviéntenlo al lago de fuego, dijo aquel. No, porque dice la escritura que ahí será que el lloro y el crujir de los dientes. ¿Por qué será el lloro y el crujir de los dientes? Porque, mire, hermano, creímos toda una vida que haciendo lo que no estamos, que haciendo lo que Dios dice que no debemos de hacer, íbamos a llegar a la gloria de Dios. Y no, Dios nos está llamando ¿a qué? A que seamos obreros de su obra. Dígale que está a su lado, Dios quiere que seas un obrero. Póngase de pie. Dios quiere que seas un obrero de su obra. ¿Sí? Aquí no hay favoritismos, aquí no hay con que yo soy más, tú eres menos. Todos hemos sido llamados a trabajar en la obra, a ser parte del desarrollo de la obra, a realizar el crecimiento en la obra del Señor. Así que, hermano mío, si usted quiere que la iglesia crezca, ¿vamos a qué? A convertirnos en obreros del Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos, Padre Santo y Eterno. En el nombre glorioso de Jesús, en esta noche te damos honra, gloria, alabanza. Reconocemos que no hay un Dios tan grande, tan fuerte y tan poderoso como tú. Padre, en el nombre de Cristo, en esta noche te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos des, Señor, el querer como el hacer. Que nos ayudes, Padre, a levantarnos, a dejar un poquito ese yo, esas cosas que solamente necesito para mí, y empezar a mirar, Señor, en las cosas de tu obra. Empezar a realizar algo, Señor, para ti. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, que empecemos a despertarnos de nuestro sueño, que entendamos que si no hemos hecho nada, Señor, para tu obra, no vamos a esperar que tú, Señor, nos palmees las manos y nos digas, bravo, bravo, que bien lo hiciste. No queremos, Señor, quedar fuera, Señor, de tu reino. No queremos, Señor, quedarnos afuera en las tinieblas solo por no haber entendido o por no haber puesto en obra lo que tú nos estás pidiendo. Señor, haznos obreros, Padre. Somos trabajadores, somos hombres y mujeres, Señor, que hemos aprendido a trabajar en tu viña, en tu obra. Sabemos ayudar a otros espiritualmente, sabemos predicar el evangelio, sabemos hablar de las buenas nuevas de salvación. Pero a veces estamos tan metidos en nuestros asuntos que se nos olvida, Señor, cuál es la necesidad más grande. Se nos olvida qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos.
Se nos olvida que tú nos estás pidiendo que vayamos a predicar, Señor, el Evangelio, que vayamos a alcanzar almas para tu reino, que crezcamos, que no nos quedemos, Señor, estancados en este lugar. Que entendamos que aún tenemos sillas vacías, que aún, Señor, faltan almas en la congregación, que aún faltan personas, Señor, que tienen que llegar a esta obra. Ayúdanos, Señor, para ser siervos, hombres y mujeres decididos a hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, y ahora que vamos a salir de este lugar, llévanos conmigo, cuídanos, guárdanos y protégenos, no nos dejes de tu mano y líbranos de todo mal. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y juntos decimos amén. Amén, amén. Que Dios nos los bendiga, hermanos. Aleluya.